Hola gente, el aprovechamiento forestal comprende un conjunto de actividades planificadas que se relacionan con el corte, la extracción y el procesamiento de las trozas o de partes utilizables de los árboles para su posterior transformación y diversas aplicaciones teniendo en cuenta los efectos de corto, mediano y largo plazo para ese recurso en especial y también para el bioma del cual forma parte y ponderando las implicancias sociales y ambientales. En ese conjunto se incluyen la explotación forestal tradicional de bosques nativos, la silvicultura, forestación o implantación de especies exóticas, la reforestación y la recuperación de formaciones autóctonas o de especies introducidas. Recordemos que los términos de bosque, monte y desmonte se utilizan haciendo referencia a todas las asociaciones vegetales. Argentina conserva un poco más de 50 millones de hectáreas de superficie cubiertas por vegetación original. 36 millones corresponden a formaciones con predominio arbóreo de gran potencial productivo y cerca de 15 millones forman parte de asociaciones vegetales, pero con mayor presencia herbácea y arbustiva. Por lo tanto, el valor económico es bajo, aunque mantienen su importancia socioambiental. En las formaciones nativas prevalecen las especies de maderas semiduras entremezcladas con otras duras, blandas y semiblandas. La frecuencia arbórea es importante, pero al mismo tiempo baja la frecuencia específica. Esto significa poca cantidad de ejemplares de una misma especie por hectárea. Y en aquellos lugares donde esa frecuencia se eleva, coinciden con las áreas de fronteras, por lo tanto se dificulta el aprovechamiento dada la lejanía hasta los grandes centros poblacionales y productivos y por deficiencias en la infraestructura de transportes y comunicaciones. Las mayores concentraciones se encuentran en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y hablando de la explotación forestal tradicional, a pesar de la tala indiscriminada durante los siglos XIX y XX, todavía se extraen importantes cantidades. Por ejemplo, en el bosque chaqueño de quebracho colorado, quebracho blanco, quebracho santiagueño y urunday, en la selva misionera de cedro, lapacho, palo rosa y petiribí. En la selva tucumano-salteña o tucumano-oranense, el roble y el pino del cerro. En los bosques andinos patagónicos, el raulí, el ciprés, la lenga y el ñiré. Y en los casi desaparecidos Monte Occidental y Espinal, todavía se aprovechan algunas proporciones de algarrobo, caldén, chañar, tala y ñandubay. Estas especies maderables se destinan principalmente a la fabricación de muebles,
pisos, techos, tarimas y postes de quebracho colorado para alambrar campos, estancias y otras explotaciones agropecuarias. Pasando a la silvicultura o forestación de montes implantados o bosques cultivados, que se llaman así por su parecido con la agricultura, es decir, una actividad primaria reproductiva que consiste en plantar los árboles y cuando alcanzan el crecimiento necesario, cortarlos inmediatamente. Y aquí prevalecen especies exóticas introducidas con variedades de eucalipto, pino, sauce, álamo y paraíso, que tomaron fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya que a mediados del mismo se sancionó una ley que fomentaba con incentivos y subsidios estas plantaciones. Por eso fueron creciendo mucho y hoy están muy presentes, por ejemplo, en la línea costera del río Uruguay, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, en el delta del Paraná, el litoral marítimo bonaerense, en el Cuyo, en los valles del río Colorado y el río Negro, en la Patagonia andina y las provincias de Salta y Jujuy. Estas especies se destinan principalmente a la fabricación de pasta para papel, a la trituración de madera para elaboración de aglomerados, fabricaciones de muebles, tiranterías, machimbres, tablas para encofrados de losas y embalajes. Esta ley tuvo muchos efectos en lo productivo y comercial y no tanto en lo social y ambiental. Si tomamos el sector forestal como un conjunto, es decir, sumando las actividades primarias extractivas y reproductivas y las secundarias con las industrias de transformación, representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno Nacional. La producción y las exportaciones de manufacturas de madera han aumentado, alcanzando 1.100 millones de dólares. Pero como el consumo interno también es elevado, se hace necesario importar productos elaborados de madera, pero por un valor de 1.700 millones de dólares. Con lo cual, la balanza comercial del sector da un saldo negativo, pero teniendo en cuenta las condiciones tan propicias del territorio, se cree que en el mediano plazo se van a aumentar tanto la producción como las exportaciones, equilibrando esa balanza. Argentina continúa perdiendo hectáreas de bosques nativos por talas clandestinas, falta de control, negligencia y corrupción. Y esto nos recuerda lo sufrido por las principales formaciones durante el siglo XIX y el siglo XX, donde hubo una verdadera devastación. Por ejemplo, en el bosque chaqueño, donde las empresas extranjeras, en connivencia con el Estado nacional y los gobiernos provinciales, realizaron una extracción excesiva del quebracho colorado, del cual se obtiene el tanino que se usa para las curtiembres de cueros y pieles. También de él se fabricaban los durmientes por la fuerza y resistencia de su madera. Por lo tanto, al aumentar el tendido de líneas ferroviarias, más era la extracción. Algo similar sucedió en la selva misionera, en la selva tucumano-salteña, muchísimo peor
en el Monte Occidental y el Espinal, prácticamente extinguidos. Pero en este caso, porque se utilizó mucho la leña, ya que durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue la principal fuente de energía a partir de la combustión de esos vegetales para cocinar y calefaccionar las viviendas. Algo menos sufrió el bosque andino patagónico, en parte por la lejanía hacia las grandes ciudades y también porque en el momento que se aceleró la extracción fue sancionada la ley que estableció el sistema de parques nacionales, con lo cual varias de esas especies quedaron protegidos. El manejo sustentable de los bosques es una idea muy buena, pero no es fácil ponerla en práctica. Y esto es porque resulta engorroso controlar las acciones de conservación y mantenimiento, como las podas y los raleos para abrir calles que favorezcan la circulación, pero sobre todo que eviten la propagación en caso de incendios forestales. También se introdujo el bosque modelo, que surgió en Canadá y se extendió por los distintos países del mundo, y Argentina tiene algunos ejemplos. Y en este caso sí, hay una verdadera integración de objetivos sociales, ambientales, productivos y económicos. También en las últimas décadas comenzó a tomarse conciencia de la importancia que tienen los servicios ambientales que brindan los bosques, montes, selvas y parques, principalmente porque son un gran sumidero de carbono, evitando el avance del calentamiento global. También mantienen y filtran los cuerpos de agua, protegen como un techo a los suelos, evitando la erosión con posterior voladura o lavado, son reguladores de los ciclos climáticos y de los hidrológicos, permitiendo la biodiversidad con presencia de especies que son indispensables para la vida en la biosfera. Por otra parte, hay que saber distinguir cuándo las implantaciones de especies exóticas son favorables o no. Incluso en ocasiones son la causa de desmontes, porque como las empresas buscan abarcar mayor cantidad de hectáreas, quitan la vegetación original y no se preocupan por buscar una coexistencia entre estas especies introducidas, implantadas, con la vegetación preexistente. Además, la taxonomía, que reúne un conjunto de disciplinas que se aplican a la conservación y mantenimiento de los bosques, siempre ha estado más enfocada en lo económico y lo comercial y muy poco en cuanto a lo ambiental y social. Bueno, gente, hasta ahí un poco de aprovechamiento forestal en Argentina. Será hasta la próxima. Saludos.